nos acompaña en nuestros estudios. Hay muchos temas para hablar con el señor González. Yo comenzaría, bienvenido, gracias por acompañarnos. Yo comenzaría preguntando, hay muchas críticas hacia la política migratoria del presidente Trump. Sin embargo, hay quien pudiese decir, si hay 45% menos de arresto en las fronteras, si se han arrestado en las redadas un número importante de personas vinculadas con el crimen organizado, ¿esto de alguna manera no es un éxito? Por cierto, la aplicación de las leyes migratorias estadounidenses draconiana, las caracterizaría así, han tenido algo de éxito, pero eso no cuenta toda la historia. La realidad yo creo que demuestra un poco una falta de entendimiento de los impactos de la política exterior de la administración. Ahora, me explico. La aplicación de la ley bajo esta administración ha sido sin importar quién sea el inmigrante indocumentado. Los primeros 6 meses de este año, el 38% de las personas que fueron detenidas no tenían ningún récord criminal. Estaban aquí, estaban en los Estados Unidos solo para buscar la oportunidad para trabajar. Eso es un número bastante grande. Pero la realidad es que la mayoría de la migración, especialmente desde México, ha venido bajando hacia los Estados Unidos por la última década, porque a México le ha ido económicamente muy bien. El mercado laboral es algo que hay mucha demanda para trabajadores, entonces no hay ese flujo, esa necesidad para salir del país. Incluso un estudio de un think tank que se llama Brookings, ellos han proyectado que en el año 2050 los mexicanos no estarán viajando hacia los Estados Unidos. Pero digo yo miopía porque México, como un aliado estratégico para los Estados Unidos, ellos bloquean más del 40% de la migración de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Entonces, todo esto de las conversaciones con NAFTA, la pelea que tienen con México, si nosotros no estamos cooperando con México, el flujo que viene de Centroamérica es algo que va a llevar a un incremento de flujo de personas indocumentadas hacia los Estados Unidos. Ese es un punto absolutamente importante, señor González, porque, México pasa a ser, digamos que un filtro, más o menos entre Centroamérica, toda esta gente que viene hacia los Estados Unidos. En esta tensión en las relaciones entre ambos países, México puede decir simplemente, cada quien que se ocupe de lo que se tenga que ocupar y paso libre por la frontera. Exactamente. Ahora nosotros, especialmente cuando comenzó el presidente Felipe Calderón, la cooperación, iniciando con el Plan Mérida, es algo que ha llevado a un nivel de cooperación histórico entre los Estados Unidos y México. La reforma migratoria ha llevado a cooperación en ámbito económico y energético. NAFTA ha llevado a que nuestras economías tengan una sinergia que les hace el epicentro del comercio internacional. Ahora, si eliminamos a NAFTA, si insultamos a los mexicanos, el presidente Trump los llamó violadores, ¿no? Es algo en donde los intereses de México, ellos no van a seguir viendo hacia el norte, sino ven hacia el sur, cooperar más con China, con Europa, con otros países, porque no van a ver a los Estados Unidos como un aliado en el cual pueden depender. Ahora, pareciera en la administración Trump que todos los migrantes son malos, que todos los migrantes están relacionados a aspectos negativos, que todos son criminales, que todos tienen un prontuario. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué hacer del migrante el centro de esta acción represiva? Porque termina siendo represiva de alguna manera. Los Estados Unidos han tenido unas reacciones a través de su historia en contra de la migración. Al inicio de los años 1900 eran los irlandeses inmigrando y había un rechazo de la comunidad irlandesa hacia la comunidad irlandesa. Ahora es con los latinos. Lo que sorprende es que ahorita los inmigrantes indocumentados más grandes que están llegando a los Estados Unidos no vienen de México, sino de China y de India. Pero el enfoque siempre ha sido hacia los latinos. Yo creo que eso refleja una falta de entendimiento de lo positivo que son los inmigrantes para los Estados Unidos. En Europa, la demografía se están poniendo más viejos en Europa. Y en los Estados Unidos siempre tenemos un flujo de personas jóvenes que vienen a trabajar y son algo que pagan impuestos y fortalecen la economía estadounidense. Pero el debate que tal vez es una de las razones por las que fue elegido el presidente Trump, es que ellos
la inmigración es algo visible, que es un aspecto de la globalización, que es un tema abstracto. Entonces, él comenzó rechazando el flujo migratorio como parte de su campaña y eso yo creo que unió a esos individuos que fueron dejados afuera por parte de los impactos de la globalización. Ahora, sin embargo, el presidente Obama deportó un número importante de inmigrantes, 2 millones, algo más de 2 millones, que no es una cifra para despreciar, pero sin embargo esto nunca tuvo un peso particular. Definitivamente el presidente Obama se enfocó mucho y cada país tiene el derecho de enforzar sus leyes migratorias, ¿no? Pero lo que hizo el presidente Obama es, él, para tratar de conseguir reforma migratoria, le tuvo que demostrar al Partido Republicano que él estaba tomando las leyes migratorias del país muy en serio. La diferencia era esta, que nosotros, bajo la administración Obama, la prioridad eran criminales violentos, personas que eran culpables de crímenes muy serios. Esas personas eran el enfoque, sabíamos que teníamos personas limitadas para enforzar las leyes, sistemas, números de jueces limitados también para llevar el proceso jurídico y nos enfocamos en las personas más malas. Lo que hizo esta administración de Trump lo expandió, en donde el crimen de una persona indocumentada, su único crimen es querer ir a los Estados Unidos a tener una vida mejor y a trabajar. Que esas son las personas que debemos querer nosotros en los Estados Unidos. Sí, para las que se deben abrir las puertas. Exactamente. Ahora, no quiero quedarme allí, me quedan 2 temas y el tiempo corre. Quiero hablar del veto que ayer el Tribunal Supremo le dio, digamos que el permiso para que el presidente Trump pueda aplicar su veto migratorio a personas de origen musulmán. Es decir, no solo los latinos ya tienen un problema, también van por los musulmanes, como si esto fuese una medida que controlara de alguna manera eficiente o previniera de alguna manera suficiente un ataque terrorista. De ninguna forma. Es otra característica, yo creo que xenofóbica de partes de esta administración. Estadísticamente, uno tiene más probabilidad de morirse uno en la ducha de que un ataque terrorista. Eso no quiere decir que el tema de terrorismo es un tema bastante serio en el cual se debe enfocar mucho la administración, trabajar con aliados a nivel internacional, pero prohibir la entrada a individuos de otros países no es la respuesta, no va a hacer que los Estados Unidos sea un país mucho más seguro. Lo que es algo que es muy problemático de esto es que la decisión de la Corte Suprema de dejar que se implementara la ley en su totalidad a familiares, personas que tienen, alguien de Libia que tiene un familiar, un tío, un padre en los Estados Unidos, no puede ingresar. Pero la conversación no se ha terminado. Hay varios procesos jurídicos que han iniciado grupos y diferentes estados, aparte de la ley, que piensan que esto no es lo que debe ser los Estados Unidos. Somos un país de inmigrantes y este tipo de ley no es consistente con los valores que tenemos nosotros y no va a hacer los Estados Unidos un país más seguro. Señor González, usted fue asesor del vicepresidente Biden. Entiendo que además tenía en su mano el tema Venezuela. No quiero pasarlo por alto, sobre todo cuando ayer hay una declaración de el señor Jorge Rodríguez en Venezuela, de cara al diálogo, a la negociación que se ha iniciado en República Dominicana, y dice: aquí no habrá elecciones, aquí no habrá canal humanitario, aquí no habrá nada si no se suspenden las sanciones. Y las sanciones evidentemente de Estados Unidos. ¿Qué puede hacer la oposición o qué tiene que ver la negociación con la oposición con unas sanciones impuestas en Estados Unidos? Es una distracción, porque en primer lugar las sanciones fueron ejecutadas bajo un rubro jurídico bastante amplio, o sea que hay pruebas en contra de estas personas. El vicepresidente de Venezuela es culpable por el tráfico de drogas y por robarle plata al pueblo venezolano. Entonces las sanciones no se le van a levantar a su contra, pero lo invitamos a que venga a los Estados Unidos a tratar de argumentar su caso. Lo que está pasando ahorita en la República Dominicana es algo que está pasando entre el gobierno venezolano y es un diálogo con la oposición. Pero el gobierno venezolano bajo Maduro han usado este diálogo para demorar cualquier decisión. Yo acompañé al vicepresidente Biden a Brasil para la inauguración presidencial. Se reunió él con el presidente Maduro y le dijo: si usted quiere superar esta crisis política, debe soltar a los presos políticos. Número 2,
debe tomar las decisiones muy difíciles para mejorar la economía del país. Y número 3, debe de embarcar en un diálogo serio y concreto. Y para que esto avance y para que le dé la confianza a la oposición, ellos deben de tomar concesiones, deben de hacer concesiones para darle confianza a la oposición, porque hasta ahora, desde el 2013, estos diálogos han sido solo una táctica para demorar cualquier diálogo real entre la oposición y el gobierno. ¿No fue permisivo, pasivo, el gobierno del presidente Obama en relación a Venezuela? No, porque la realidad es que si nosotros el presidente Obama tomó una decisión consciente de no pelear públicamente con el gobierno. ¿Por qué? Porque eso distraía de lo que debía ser una conversación muy seria entre el pueblo venezolano y el gobierno. Y abrió un espacio para que otros miembros de la comunidad latinoamericana hablaran y dijeran lo que está pasando en Venezuela. Ahora, en privado, nosotros, todas las sanciones que salieron al inicio de la administración Trump eran años de trabajo y de investigación que se llevaron a cabo bajo la administración Obama. Entonces, lo tomamos muy en serio, pero es algo que sabíamos que si los Estados Unidos trataba de imponerse, eso no hubiera llevado a ninguna conclusión positiva para el país o para el pueblo venezolano. Es decir, el presidente Trump llegó, tomó esta investigación de años y simplemente siguió un curso que igual iba a conducir a estas sanciones. De acuerdo. Juan González, analista político y ex asesor del vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar aquí. Sí, gracias.